Hey, ¿qué tal, Rustaceans? Sí, bienvenidos a este nuevo tutorial de Rust. Hoy vamos a ver lo que son los threads y vamos a ver qué es una serie de métodos que tenemos para un tipo de dato desconocido. Estos son muy parecidos a lo que en otros lenguajes se le conoce como interfaces, como por ejemplo en Java o en TypeScript. Sin embargo, la diferencia es que nosotros podemos ampliar los threads a unos ya existentes o podemos crear los nuestros. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos y cómo podemos declararlos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer nuestra implementación de nuestro thread a nuestra estructura círculo. Aquí lo que tenemos primero es la estructura círculo, que en este caso tiene 3 atributos. El único que vamos a usar de hecho es el de radio. X y Y no lo vamos a utilizar, sin embargo solamente para que se vea un poquito más lleno. Entonces, más abajito tenemos nuestro thread definido, que en este caso es área, y aquí le estamos definiendo únicamente un método. Como mencionábamos, podemos definir una serie de métodos, entonces aquí podríamos tener más si es que los necesitamos. En este caso solo vamos a crear este para ver los ejemplos. Entonces, aquí tenemos nuestro método definido, le estamos diciendo que va a recibir el parámetro self por referencia y va a retornar un flotante de 64 bits. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer si queremos implementar nuestro thread a nuestra estructura círculo es hacer lo siguiente, es definir nuestra implementación. Sin embargo, aquí cambia un poquito a como lo hemos estado viendo anteriormente, y es que aquí le ponemos área, es decir, el nombre de nuestro thread, y vamos a ponerle for, que también es una palabra reservada, y le ponemos el nombre de la estructura a la que queremos hacer referencia de este thread. Entonces en este caso le pusimos círculo y aquí ya tenemos nuestra implementación. Ya podemos definir nuestros métodos aquí adentro. Entonces le podemos poner, por ejemplo, área, que es el método que tenemos aquí. Aparte de este método, podríamos crear nuestros propios métodos que no dependan específicamente o que no estén definidos en nuestro thread de área. Es decir, por ejemplo, podríamos tener uno que sea suma, por ejemplo, área. Y este no está definido acá, pero sería totalmente válido. No hay ningún problema. Entonces, ahorita vamos a definir el que tenemos aquí en el thread. Y le ponemos, le pasamos por parámetro self y vamos a decirle que va a retornar un flotante de 64 bits. En este caso solamente vamos a retornar lo que de esta operación. Y bueno, vamos a crear una nueva instancia de nuestro círculo en la función main. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una nueva variable que en este caso se llame círculo y vamos a definirle x0 en 0.0 y y igualmente en 0.0, que sería como la coordenada si es que quisiéramos mostrarlo en pantalla o cualquier otra cosa. De hecho, esto como les mencionaba, no forma tanto parte del ejemplo, solamente es como para que se vea un poquito más lleno. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el radio. Este sí es el que vamos a utilizar. Vamos a ponerle, por ejemplo, un radio de 2.5, por ejemplo. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es llamar al método área, que en este caso es muy sencillo, es como lo hemos estado viendo. Vamos a ponerle primero un print ln y le ponemos c.area y aquí estamos llamando al método área. Entonces aquí ya va a imprimir esto de acá. Entonces vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que sucede. Y como podemos ver, aquí nos da el resultado del radio y esto es lo que nos da de resultado. Entonces aquí vemos que estamos implementando este método con este thread de aquí, es decir, lo hemos definido acá arriba. Sin embargo, ahora vamos a crear otra estructura que es para lo que nos sirven los threads. Vamos a crear otra estructura que se llame cuadrado, por ejemplo. Entonces vamos a crearla aquí arribita. Vamos a ponerle cuadrado. Vamos a definir, en este únicamente vamos a definir el lado, en este caso sería lado, de un flotante de 64 bits. Entonces vamos a crear su implementación. Vamos a crearla aquí abajito. Vamos a ponerle implementación de área para cuadrado. Como podemos ver, aquí ya estamos usando otra vez nuestro thread que usamos acá, pero lo estamos usando ahora para el cuadrado. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, área de self, o le pasamos el parámetro self, y aquí vamos a definir cómo va a calcular el área. Aquí es con A minúscula. Y lo siguiente que vamos a hacer simplemente es self
self.lado por self.lado. Y esto es lo que nos va a devolver. Como podemos ver aquí, la forma de sacar el área, pues sabemos que es diferente, pero estamos usando el mismo método que tiene el trait, que en este caso es área. Y esto nos va a servir todavía más adelante si queremos pasar, por ejemplo, un parámetro de cuadrado o de círculo, de tipo cuadrado o tipo círculo. Entonces vamos a verlo más adelante. Ahorita vamos a continuar con este ejemplo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra nueva instancia de cuadrado. Vamos a ponerle cuadrado y aquí vamos a ponerle lado, que en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, 4 y le vamos a poner, vamos a imprimirlo acá abajo. Vamos a ejecutar esto y como podemos ver aquí tronó. Aquí nos dio un error porque no pusimos un flotante. Vamos a ejecutarlo nuevamente y como podemos ver aquí nos da el del círculo y el del cuadrado. Entonces podemos ver que funciona correctamente. Ya vimos cómo podemos definir un trait y vimos que es bastante sencillo de utilizar. Sin embargo, ahora vamos a definir una función en la que podemos pasarle tanto la figura del círculo como la del cuadrado. Sabemos que ambas tienen el método área. Sin embargo, la diferencia es que lo hacen o lo calculan de una forma diferente. Es por eso que estamos usando un trait. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que estamos definiendo una función, pero le estamos diciendo que nuestra figura es de tipo de dato genérico. Entonces, eso significa que le podemos pasar tanto un cuadrado como un círculo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a llamar a nuestra función, que en este caso se llama mostrar área, y vamos a pasarle primero la C, que es la de círculo. Vamos a crear o a llamar otra vez a nuestra función y vamos a pasarle cuadrado, que en este caso es la instancia de cuadrado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ejecutar esto. Y como podemos ver, nos está dando el resultado en ambas. Y eso es porque aquí lo que estamos haciendo es decirle que es de tipo de dato genérico. Aquí le estamos diciendo que figura es de tipo de dato genérico. Y aquí estamos diciendo cuál es el trait que estamos usando, que en este caso es área. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros le quitáramos esto de aquí y lo pusiéramos así? Pues sabemos que eso nos va a dar error porque debemos definir un tipo de dato y en este caso no lo tiene. Entonces aquí vemos que nos da un error. Entonces vamos a ponerle círculo, por ejemplo. Sabemos que tiene el mismo método, pero aquí nos está dando un error cuando le estamos pasando la instancia de cuadrado. Vamos a pasarle la T. Y aquí nos está diciendo que no fue encontrada la T en este scope. Y eso es porque no la hemos definido como lo teníamos anteriormente, que en este caso es con esto de aquí. Que en este caso vamos a definirla nuevamente y vamos a decirle cuál es el trait que queremos utilizar. En este caso, área. Y aquí ya funciona nuevamente. Entonces, vemos que esta es una gran ventaja de los traits. No es necesario crear una función para los diferentes tipos de datos o hacer cosas raras, sino que lo podemos simplificar creando un trait. Entonces, una vez que vimos lo anterior, también mencionábamos que podíamos extender los traits. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a limpiar todo esto de aquí y vamos a eliminar todo esto de aquí también. Y vamos a extender un trait para nuestros números enteros de 32 bits. Entonces, para eso vamos a crear nuestro trait primero. Y vamos a ponerle, por ejemplo, que se llame sumas. Aquí vamos a definir una serie de métodos. En este caso vamos a definir uno que se llame sumar 10, por ejemplo. Vamos a pasarle self. Y vamos a decirle que va a retornar un entero de 32 bits. Igualmente vamos a crear otro que se llame doblar, que prácticamente lo que haría sería sumarse a sí mismo 2 veces. Entonces vamos a ponerle aquí igual que va a retornar un entero de 32 bits. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a implementar este trait a nuestros enteros de 32 bits. Para eso vamos a poner lo siguiente, implementación de sumas para y 32. Entonces aquí ya le estamos extendiendo las funcionalidades que tienen nuestros enteros de 32 bits. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a llamar a esos métodos o vamos a definirlos y vamos a ponerle, por ejemplo, sumar 10 y aquí le pasamos self y le ponemos self más 10. Entonces aquí vamos a retornar la suma.
Vamos a definir el otro método, que en este caso es doblar, y vamos a ponerle self de self más self. Aquí le tenemos que decir que va a retornar un entero de 32 bits. Igualmente aquí. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva variable aquí que se llame num, por ejemplo, igual a 10, por ejemplo, o vamos a ponerle 30. Vamos a ponerle 24, porque hoy es día 24. Y vamos a poner un print ln. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a los dos métodos. Entonces vamos a separarlo por un guión, por ejemplo, o por una coma. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, num.sumar10. Y vamos a llamar al otro método, que es num.doblar. Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí nos está dando una serie de errores y eso es debido a que aquí nos está diciendo que no pusimos punto y coma aquí igualmente. Entonces vamos a ponerlo y vamos a ejecutarlo nuevamente a ver qué es lo que sucede. Vamos a limpiar esto, vamos a ejecutarlo y como podemos ver aquí ya nos está dando o ya estamos llamando a los métodos y nos está devolviendo el resultado. Aquí por ejemplo en sumar 10 está devolviendo 34 y en doblar básicamente está sumando a los dos números y nos está devolviendo 48. Entonces, como podemos ver, así podemos extender un trait. En este caso lo hemos extendido para los enteros de 32 bits. Sin embargo, lo podríamos hacer para módulos también. Entonces, básicamente eso es todo por este tutorial de Rust.